La noche se había tragado cualquier resquicio de luna en el cielo desértico de México, dejando solo un manto de estrellas indiferentes sobre la lejana casa de campo. De repente, el silencio ancestral fue profanado por el chirrido de neumáticos sobre la grava y el abrupto frenazo de varios vehículos. Botas pesadas impactaron contra la tierra seca con una cadencia militar y voces autoritarias, filtradas por la adrenalina, resonaron en la oscuridad. Las linternas rasgaron la negrura, proyectando sombras fantasmales y alargadas mientras un grupo de hombres armados, con la insignia del CDS apenas visible en sus uniformes tácticos, irrumpió con violencia calculada. El aire vibraba con una tensión palpable, prometiendo un caos inminente. Elena, con sus 80 y tantos años, vivía sola en aquella casa de campo remota, un refugio de adobe y recuerdos enclavado entre cactus y montañas ocres. Su rutina era un himno a la sencillez, el café de olla al amanecer, el cuidado de sus pocas gallinas, la siembra de hierbas medicinales, el bordado paciente bajo la luz menguante del sol. Sus manos, nudosas y fuertes, contaban la historia de una vida de trabajo y conexión profunda con la tierra. Ajena a los peligros que acechaban más allá de sus linderos, su mundo se reducía a los susurros del viento y el canto de los grillos. La violencia, las noticias de cárteles y la modernidad agitada, eran ecos distantes que rara vez penetraban la burbuja de paz que había construido con el tiempo. El golpe seco en la puerta de madera antigua la arrancó de su pacífico letargo, un sonido que no presagiaba visita, sino asalto. La irrupción fue brutal. La puerta cedió con un crujido agónico, y los hombres invadieron su hogar como una plaga de langostas. «Quieta, vieja», gritó uno, su voz resonando con una dureza que heló la sangre de Elena. Las linternas danzaban. Frenéticas, explorando cada rincón, cada sombra. Buscaban algo, o a alguien, con una desesperación que se sentía en el aire viciado. Los pasos resonaban por el pequeño pasillo, los muebles se movían ruidosamente, y el delicado orden de su existencia se hacía añicos en cuestión de segundos. Elena, pequeña y encorvada, intentó mantener la compostura, su corazón latiendo como un tambor de guerra en su pecho. El miedo era un escalofrío helado que le recorría la columna vertebral, pero una quietud sorprendente la envolvía. Había sobrevivido a mucho en su larga vida, esta era solo una tormenta más, aunque la más violenta que recordaba. Los hombres revolvían sus escasas pertenencias, volcando cajones, pateando alfombras. La profanación de su hogar era una herida abierta. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienes?, gruñía otro, empuñando un rifle que parecía demasiado grande para el espacio de la sala. Elena solo podía negar con la cabeza, su garganta apretada por el terror. No sabía de qué hablaban. No tenía nada, ni a nadie, que ellos pudieran querer. Era solo una anciana en el fin del mundo. Su mente intentaba procesar lo que sucedía, mientras los invasores continuaban su frenética búsqueda, aumentando el caos y la tensión en cada instante que pasaba. La historia apenas comienza, y para no perderte ningún detalle de este viaje a los misterios ocultos de México, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. No te arrepentirás. La búsqueda inicial por toda la casa no arrojó resultados. Los hombres, impacientes y visiblemente frustrados, tropezaban con los muebles, sus gruñidos de exasperación llenando el pequeño hogar. No encontraron armas, ni dinero, ni el alguien que parecían buscar con tanta urgencia. La brutalidad en sus movimientos aumentaba con cada rincón vacío, cada armario saqueado. Elena observaba, petrificada, cómo sus escasas pertenencias eran arrojadas al suelo sin contemplación, sus recuerdos de una vida entera pisoteados sin piedad. El aire se volvía más denso con la ira contenida de los invasores, una ira que parecía a punto de estallar sobre ella. La tensión en el ambiente era casi palpable, cortante como el filo de un machete al rojo vivo. Sus ojos, antes llenos de la paz de los atardeceres, ahora reflejaban un miedo profundo y desgarrador, una impotencia que le oprimía el pecho. De pronto, un silencio abrupto se apoderó de la sala. Los hombres cesaron su destructiva búsqueda,
y sus miradas se dirigieron hacia la entrada. Un hombre alto y corpulento, diferente a los demás por su porte autoritario y su mirada gélida, apareció en el umbral. Su uniforme era más pulcro, sus movimientos más calculados. Era el líder, sin duda. Su presencia era una tormenta silenciosa, una amenaza latente que hacía que los ya temibles subalternos parecieran meros peones a su lado. Sus ojos, oscuros y vacíos, se posaron en Helena, perforándola con una intensidad que la hizo encogerse aún más. ¿Dónde está?, exigió, su voz grave como el resonar de un trueno lejano, pero con una frialdad que helaba hasta los huesos. No preguntó qué, sino quién, y la implicación de un ser humano, de carne y hueso, hizo que el terror de Helena se intensificara. El líder hizo un gesto impaciente a uno de sus hombres, quien se acercó a Helena de forma amenazante. Ella sintió el aliento caliente del hombre en su rostro mientras él se inclinaba, su voz áspera susurrando preguntas que ella no podía entender bien, aturdida por el pánico. Helena, a pesar de su miedo paralizante, apenas logró formular una respuesta. No hay nadie más aquí, balbuceó, su voz temblaba tanto que le costaba controlarla. Solo yo. No tengo nada que ustedes busquen. Intentó transmitirle desesperadamente la verdad, la insignificancia de su existencia ante la envergadura de su búsqueda, pero sus palabras se perdieron en el torbellino de la impaciencia del líder. Él levantó una mano, silenciando a su subordinado, y se acercó a Helena lentamente, con pasos pausados que retumbaban en el silencio opresivo. Vieja, no me hagas perder el tiempo, espetó el líder, sus ojos fijos en los de ella, buscando una señal, una mentira, cualquier indicio. Su voz no era un ruego, sino una orden irrefutable. Sabemos que hay algo aquí. O alguien. Dinos dónde está y podremos irnos. No querrás que las cosas se pongan desagradables. La amenaza, aunque implícita, era clara como el agua en su tono gélido. Helena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, desde los pies hasta la coronilla. Sus manos viejas, nudosas, se aferraron a su delantal, intentando encontrar alguna brizna de calma en medio del caos. Volvió a negar con la cabeza, sus ojos suplicantes. No hay nada, señor. Se lo juro por la memoria de mis padres. Solo soy una anciana que vive en paz. Su súplica, sin embargo, cayó en oídos sordos. El líder esbozó una sonrisa cruel, una mueca que no alcanzaba sus ojos. Parecía deleitarse en su desesperación, en el terror que danzaba en sus pupilas. Se dio media vuelta, pasando las manos por su cabeza rasurada, y se dirigió a sus hombres con un tono que no dejaba lugar a dudas. Revisen cada ladrillo, cada rendija. Si no está a la vista, está escondido. Y si no lo encontramos, sabremos dónde buscar. Su mirada volvió a posarse en Helena, una promesa silenciosa de que la violencia escalaría si no cooperaba. La esperanza de la anciana se desvanecía como el humo en el viento, sabiendo que sus palabras eran inútiles, que su verdad carecía de valor ante la determinación implacable de aquellos hombres. Con esa orden, la casa de Helena se transformó de nuevo en un torbellino de destrucción. Los hombres, animados por la impaciencia visible de su líder, comenzaron a trabajar con una brutalidad renovada. Ya no era solo una búsqueda, era una demolición calculada. Patadas resonaron contra los armarios, haciendo estallar las frágiles puertas de madera. Vasijas de barro, recuerdos de generaciones, cayeron al suelo y se hicieron añicos, sus fragmentos dispersándose como estrellas rotas. Los colchones fueron rajados con cuchillos, las entrañas de algodón y lana expuestas sin piedad. Cada rincón, cada grieta, fue objeto de una inspección violenta. El polvo se levantó en nubes asfixiantes, mezclándose con el olor a tierra mojada y miedo, creando un ambiente sofocante que apretaba la garganta de Helena. Ella observaba, sus ojos secos por el terror, como su vida ordenada y tranquila se desmoronaba ante sus ojos.
El sonido de la madera rompiéndose y el metal retorciéndose perforaba el silencio de la noche, una sinfonía de caos que resonaba en lo más profundo de su ser. Un hombre, con el rostro cubierto de sudor y una expresión de frustración, golpeó con el puño cerrado una pared de adobe, buscando un hueco, un compartimento secreto que simplemente no existía. Su golpe, más allá de la fuerza, parecía expresar su agotamiento y la falta de resultados. El impacto hizo que algo se desprendiera de la pared. No era un ladrillo suelto, ni un escondite. Era una vieja fotografía, enmarcada de forma sencilla, que colgaba discretamente entre dos repisas. La fotografía cayó al suelo de tierra con un suave sonido, ajena al estruendo de la destrucción a su alrededor. El cristal, afortunadamente, no se rompió. El hombre que la había tirado ni siquiera la notó, demasiado concentrado en su infructuosa tarea. Pero el líder, que había observado la escena con una impasibilidad glacial, notó el pequeño objeto. Su mirada, que hasta entonces había sido fría y desinteresada, se desvió hacia la imagen en el suelo. Se detuvo en seco, el ceño fruncido mientras su cerebro procesaba una interrupción inesperada en el caos. Algo en la foto captó su atención de inmediato. Quizás fue el contraste de la imagen quieta en medio de la vorágine, o tal vez una intuición inexplicable. Su expresión, que había sido una máscara de autoridad y crueldad, comenzó a mostrar un atisbo de algo diferente, un punto de inflexión en su implacable búsqueda. El resto de los hombres continuaron con su tarea, ignorando la pausa momentánea de su jefe, sumidos en su propia frustración y la rabia del momento. Pero el líder permaneció inmóvil, sus ojos clavados en la fotografía, como si ésta contuviera la respuesta a un enigma que solo él podía descifrar. Era un momento de extraña quietud en medio de la tormenta. La foto, tirada sobre el polvo, parecía brillar con una luz propia, una pequeña isla de memoria en un mar de destrucción. El líder, con una mezcla de curiosidad y algo más que Elena no pudo identificar, finalmente se agachó. Sus movimientos eran lentos, deliberados, muy diferentes a la prisa con la que había actuado hasta ahora. Recogió la imagen del suelo con una mano enguantada, sus ojos fijos en ella antes siquiera de levantarla. Un brillo inusual cruzó su mirada al examinar la imagen de cerca. Se quedó allí, de pie, con la fotografía en la mano, y una extraña quietud lo envolvió, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Su impaciencia y su furia se desvanecieron, reemplazadas por una especie de asombro silencioso. La foto había capturado su atención de una manera extraña e inesperada, un giro insospechado en la noche de terror. El gran hombre, antes un torbellino de autoridad y amenaza, se quedó inmóvil, como una estatua de piedra en medio del caos. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora mostraban un matiz de incredulidad, casi de shock, mientras fijaba su mirada en el pequeño trozo de papel fotográfico. La mano enguantada que sostenía la imagen temblaba ligeramente, un detalle minúsculo que Elena, observando desde su rincón, notó con una mezcla de pavor y perplejidad. El silencio se hizo pesado, denso, a medida que los otros hombres, al percatarse de la repentina quietud de su líder, fueron cesando sus actividades destructivas. Las patadas a los muebles y el ruido de cristales rompiéndose murieron poco a poco, dejando solo el sonido de la respiración agitada de los presentes y el leve susurro del viento colándose por las ventanas rotas. La atmósfera se cargó de una tensión diferente, no de la violencia inminente, sino de una expectación incierta, casi mágica. La foto, gastada por el tiempo y el cariño, mostraba a una joven Elena, su rostro radiante con una sonrisa sincera y contagiosa, sus ojos llenos de la chispa de la juventud. Estaba de pie junto a un hombre apuesto, alto y fuerte, con una mirada amable y unos brazos protectores que la rodeaban. Él también sonreía, una sonrisa amplia y franca que revelaba una vida llena de alegría. Vestían ropas sencillas pero limpias, típicas de los años 50 en un pueblo mexicano, sus manos entrelazadas con una naturalidad que denotaba una conexión profunda y duradera.
El fondo de la imagen era un campo verde, salpicado de flores silvestres, con las montañas azuladas apenas visibles en la distancia, un reflejo de la belleza serena de su entorno. Era una imagen de pura felicidad, un instante capturado de un amor joven y prometedor, un portal a una época de inocencia y esperanza. La foto irradiaba una calidez que contrastaba brutalmente con la frialdad metálica de las armas y la brutalidad de la situación actual. El líder del CDS, el hombre que segundos antes había sembrado el terror en el corazón de Elena, ahora parecía totalmente absorto, ajeno a todo lo que lo rodeaba. Sus facciones duras se suavizaron apenas, como si un recuerdo lejano, o una emoción que creía olvidada, lo hubiera golpeado en lo más profundo de su ser. Sus hombres lo observaban, visiblemente confundidos. Nunca lo habían visto así. Siempre impasible, siempre al mando, siempre con una mirada de acero. Esta pausa, esta vulnerabilidad inesperada, era un enigma para ellos. Intercambiaban miradas nerviosas, sin atreverse a romper el extraño hechizo que la fotografía había lanzado sobre su jefe. Algunos se arriesgaban a echar un vistazo a la foto en su mano, tratando de entender qué era lo que había provocado tal reacción, pero la distancia y el ángulo les impedían ver con claridad. Elena, por su parte, sentía el pulso acelerado. La foto, la misma que había adornado su pared durante décadas, era un fragmento de su alma, un testimonio de un tiempo y un amor que creía enterrados en lo más profundo de su memoria. Verla en las manos de aquel hombre, tan frío y despiadado, provocaba una punzada dolorosa en su pecho. Pero también una chispa de curiosidad. ¿Qué podría significar esa imagen para él? ¿Por qué esa foto, y no el resto de sus posesiones, había logrado detener su implacable búsqueda? La quietud del líder se extendió por la habitación, congelando el tiempo. Los segundos se estiraban en una eternidad, mientras el hombre permanecía allí, inmóvil, con la foto de su juventud en la mano enguantada, como si un fantasma del pasado distante hubiera emergido para confrontarlo en el presente más violento, obligándolo a enfrentar algo que yacía oculto bajo capas de años y brutalidad. La foto no era solo un pedazo de papel, era un detonante, un ancla al pasado. La joven Elena y el hombre sonriente en la foto no eran meros extraños para él, eso era cada vez más evidente. La revelación que se avecinaba, aunque aún envuelta en misterio, prometía cambiarlo todo. La quietud era tan intensa que se podía casi escuchar el tic-tac de un reloj invisible, marcando el inicio de un antes y un después en aquella noche infernal. La fotografía que el líder del CDS sostenía en su mano enguantada no era solo una imagen estática del pasado de Elena, era un portal a un México que ya casi no existía. Un reflejo de un amor joven y puro que floreció bajo un cielo más inocente. Ese hombre sonriente, fuerte y de mirada clara, se llamaba Ricardo. Él fue el amor de la vida de Elena, su compañero en los años más dulces de su juventud, cuando las preocupaciones se reducían a las cosechas, los bailes del pueblo y la promesa de un futuro juntos que parecía tan vasto como el horizonte desértico. Sus días estaban llenos de risas compartidas bajo el sol, de paseos de la mano por los campos de agave al atardecer y de la construcción de sueños con la misma paciencia con la que levantaban las paredes de su humilde hogar. Ricardo era el pilar de su existencia, su apoyo incondicional, el hombre que le había prometido una vida llena de alegría y compañía eterna. Sus recuerdos juntos eran como un bálsamo para el alma de Elena, un contraste doloroso con la cruda realidad que ahora la rodeaba. En ese tiempo, Ricardo no era el espectro del pasado que ahora congelaba al líder del CDS, era un joven lleno de vida, trabajador y respetado en su comunidad. Su amabilidad era legendaria, su compromiso con Elena, inquebrantable. Se les veía juntos en cada fiesta, en cada tarde de mercado, sus manos siempre entrelazadas, sus miradas cruzándose con una complicidad que trascendía las palabras. Él era el faro que guiaba la vida de Elena, el hombre que le había enseñado a amar la tierra con la misma pasión con la que la amaba a ella. La foto no solo mostraba un momento de felicidad,
sino la esencia de una relación forjada en la sencillez y la autenticidad, una unión que parecía destinada a resistir el paso del tiempo y las inclemencias de la vida. Los hombres del CDS, hasta entonces dedicados a su metódica destrucción, habían detenido sus acciones, confundidos por la reacción de su jefe. Intercambiaban miradas nerviosas, susurros apenas audibles que intentaban descifrar el misterio que se había apoderado de su líder. ¿Qué le pasa al jefe?, murmuró uno, visiblemente inquieto, a su compañero. Nunca lo había visto así. El silencio se hizo más profundo, solo interrumpido por el leve roce de la brisa. La brutalidad de la búsqueda había sido reemplazada por una pausa cargada de tensión, una quietud impuesta no por la fuerza, sino por la inexplicable conmoción del hombre al mando. Para los subordinados, el líder era una figura inquebrantable, una fuerza de la naturaleza sin fisuras emocionales. Verlo ahora, con esa expresión de asombro y melancolía, era como presenciar la caída de un ídolo. No entendían la conexión entre un pedazo de papel viejo y la súbita parálisis de su comandante. La incertidumbre se extendía entre ellos, sembrando una incomodidad palpable. Algunos intentaban mirar de reojo la foto, pero la distancia y la penumbra les impedían discernir los detalles. Solo veían la imagen borrosa de dos personas sonriendo, pero era evidente que para su jefe, esa imagen era mucho más que un simple retrato. Su asombro era un eco del propio de Elena, una pregunta muda que flotaba en el aire viciado de la casa destrozada. ¿Qué secreto encerraba esa foto para provocar semejante impacto en el corazón de un hombre que parecía no tenerlo? La quietud era tan absoluta que cada pequeña mota de polvo bailando en los haces de luz de las linternas parecía tener su propio peso. Los hombres se mantenían en sus puestos, sus armas apuntando al suelo, sus ojos fijos en el líder, esperando una señal, una orden, cualquier cosa que rompiera el hechizo de esa fotografía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, capturado en el mismo instante que la foto había congelado años atrás. El líder del CDS seguía allí, inmóvil, sus ojos clavados en el rostro sonriente de Ricardo y la joven Elena, como si intentara descifrar un mensaje oculto, un enigma personal que había estado enterrado bajo capas de brutalidad y olvido. La imagen de un amor antiguo se había manifestado en el presente, alterando el curso de una noche que prometía solo violencia y destrucción. La historia de ese amor y la identidad de Ricardo, ahora que se revelaban, parecían destinadas a desentrañar un pasado mucho más complejo de lo que Elena y los hombres armados jamás hubieran podido imaginar. El líder del CDS, con la fotografía de Elena y Ricardo aún en su mano enguantada, rompió el tenso silencio. Su voz, que hacía apenas unos minutos había resonado con la frialdad del acero, ahora contenía un matiz diferente, una vibración casi imperceptible de asombro y algo parecido a la melancolía. Se acercó a Elena lentamente, sus pasos ya no eran los de un depredador, sino los de un hombre perplejo. Sus ojos, antes tan duros, se posaron en ella con una intensidad que nada tenía que ver con la amenaza. La miraba, pero no la veía con el desprecio de antes, sino como si buscara un reflejo, una conexión. ¿Quién es este hombre?, preguntó, señalando a Ricardo en la foto. La pregunta no era una orden, sino una súplica disfrazada, una necesidad de entender que resonó en el pecho de Elena. Su voz era grave, pero ya no desafiante, sino cargada de una emoción que Elena no había esperado de él. Los otros hombres observaban la escena con una mezcla de confusión y cautela, sus armas aún en sus manos, pero ahora sin la misma ferocidad. Elena, aún aturdida por el miedo y la inesperada tregua, tardó un momento en procesar la pregunta. Su garganta estaba seca, pero la necesidad de responder era imperiosa. Levantó la vista hacia el líder, sus ojos cansados explorando los suyos. Vio en ellos un reflejo de su propia juventud, de un pasado que creía sepultado. «Es Ricardo», murmuró, su voz apenas un susurro, pero llena de una profunda ternura al pronunciar ese nombre. «Mi Ricardo. Mi esposo». La última palabra, esposo, se elevó en el aire, un eco de una unión sagrada que había sido el centro de su universo.
Añadió, casi instintivamente, mi amor. Un leve temblor recorrió el cuerpo del líder. Sus nudillos se blanquearon al apretar la fotografía. La palabra esposo pareció golpearlo con una fuerza inesperada. Bajó la mirada hacia la foto, luego la alzó de nuevo hacia Elena, como si intentara reconciliar la imagen de la joven feliz con la anciana asustada frente a él. Era un hombre bueno, dijo Elena, como si pudiera leer la pregunta tácita en sus ojos. Fuerte, honorable. Amante de la tierra, de su familia. Un hombre de principios. Cada palabra era un fragmento de un recuerdo precioso, una pincelada que reconstruía la imagen de Ricardo en la mente de aquel extraño. El líder cerró los ojos por un instante, como si quisiera contener una imagen, un pensamiento. La atmósfera se tornó más íntima, a pesar de los hombres armados que los rodeaban. Elena, al ver su reacción, sintió un impulso de hablar, de compartir la historia que había guardado en su corazón durante tantos años. Nos casamos jóvenes, yo tenía 18 y él 21. Compartimos sueños de tener una familia grande, de ver crecer nuestros maizales, de envejecer juntos en esta misma casa. Su voz se llenó de nostalgia, pintando un cuadro de inocencia y esperanza. Ricardo me enseñó a amar esta tierra, a entender sus ritmos, a respetar su fuerza. Me decía que la tierra es como una madre, que nos da todo si la tratamos con cariño, continuó Elena, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Él siempre fue un visionario, quería que esta comunidad prosperara, que los niños tuvieran oportunidades. Luchaba por los suyos, siempre. Con una sonrisa, con trabajo duro, con esperanza. En sus palabras, Ricardo no era solo un esposo, sino un símbolo de una era pasada, de valores que parecían haberse desvanecido. Contó cómo Ricardo construyó el banco de piedra frente a la casa, donde se sentaban a ver los atardeceres, cómo le cantaba canciones de amor bajo la luna, promesas de un futuro inquebrantable. Cada detalle, cada pequeña anécdota, humanizaba al hombre de la foto, le daba vida más allá del papel envejecido. El líder del CDS escuchaba, su rostro una máscara de compleja emoción. La historia de ese amor puro y de ese hombre íntegro parecía chocar violentamente con el mundo que él conocía. Las palabras de Elena resonaban en la quietud, pintando un contraste brutal con la violencia con la que habían irrumpido. Ricardo no era el tipo de persona que uno esperaría encontrar conectado a su mundo, y sin embargo, la imagen en su mano decía lo contrario. La forma en que Elena hablaba de él, con tanto amor y respeto, era una revelación. Para el líder, la historia de Elena era como armar un rompecabezas con piezas que no encajaban, pero que, de alguna manera, se sentían extrañamente familiares. La profundización del flashback a través de las palabras de Elena estaba abriendo una grieta en su fachada de frialdad, revelando una humanidad que había permanecido oculta bajo capas de violencia y desconfianza. El pasado de Elena y Ricardo no era solo una historia de amor, sino el preludio de un misterio mucho más grande. La forma en que Elena hablaba de Ricardo, con tanto amor y respeto, era una revelación. Para el líder, la historia de Elena era como armar un rompecabezas con piezas que no encajaban, pero que, de alguna manera, se sentían extrañamente familiares. La profundización del flashback a través de las palabras de Elena estaba abriendo una grieta en su fachada de frialdad, revelando una humanidad que había permanecido oculta bajo capas de violencia y desconfianza. El pasado de Elena y Ricardo no era solo una historia de amor, sino el preludio de un misterio mucho más grande. El líder del CDS observaba a Elena, su rostro ahora desprovisto de la dureza inicial, reemplazado por una expresión de profunda contemplación. Las palabras de la anciana, cargadas de recuerdos y una nostalgia palpable, resonaban en el espacio destrozado, pintando una imagen de un hombre que contrastaba fuertemente con el mundo que él conocía. La mirada del líder se detuvo en la sonrisa de Ricardo en la fotografía, una sonrisa que, por alguna razón, le resultaba extrañamente perturbadora.
Había algo en esa expresión, en la forma en que los ojos de Ricardo se achinaban ligeramente, que evocaba una sensación de reconocimiento, un eco lejano en su propia memoria. Este hombre, Ricardo, no era un extraño en el lienzo de su propia historia, aunque no pudiera aún ubicarlo con claridad. Era como si una puerta semiabierta se revelara en su mente, mostrando fragmentos de un pasado que no le pertenecía directamente, pero que lo había moldeado de alguna manera. Un hilo invisible parecía conectarlo con el hombre de la foto. Elena, sin darse cuenta del torbellino interno que provocaba en el líder, continuó tejiendo su narrativa, ajena a la conexión casi familiar que sus palabras estaban desenterrando. Habló de la pasión de Ricardo por la justicia, por la unión de la comunidad, por proteger a los suyos de cualquier adversidad. Él siempre decía que el verdadero tesoro de uno no está en el oro ni en las tierras, sino en la gente que amas, en los principios que defiendes, relató Elena, con la voz suave, pero firme, como si Ricardo estuviera allí, asintiendo a sus palabras. Decía que los hombres se forjan en las tormentas y que la lealtad es el escudo más fuerte. Sus recuerdos eran vívidos, llenos de la sabiduría sencilla y profunda que Ricardo le había transmitido. Cada frase suya era una caricia al alma de Ricardo, una reivindicación de su memoria ante aquellos que lo habían juzgado por su ausencia. El líder escuchaba cada palabra, su mirada fija en la anciana, como si cada sílaba contuviera una clave para su propia existencia. Mientras Elena hablaba, una sombra de algo no contado, de una historia familiar incompleta, comenzó a flotar en el aire. La forma en que el líder escuchaba, la intensidad de su mirada, la ligera palidez que había asumido su rostro, todo sugería que la anciana estaba, sin saberlo, tocando fibras muy íntimas y personales. Había un velo de dolor en los ojos del líder cuando Elena habló de la partida de Ricardo, de cómo se vieron forzados a separarse por circunstancias que ella no comprendía del todo. Un misterio que ella misma nunca había podido descifrar completamente. Un día, simplemente se fue, recordó Elena, su voz quebrándose ligeramente. Dijo que era por nuestro bien, que volvería cuando la tormenta pasara. Pero la tormenta nunca amainó, y él nunca regresó a esta casa. Su voz se apagó, dejando el susurro de la tragedia en el aire. La urgencia y el temor inicial de Elena se habían transformado en un dolor compartido por un pasado que, de alguna manera, se entrelazaba con el presente de aquel hombre imponente. La misión original del CDS, la búsqueda despiadada que los había traído a irrumpir en la casa de Elena, parecía desvanecerse en la mente del líder, eclipsada por la imagen de Ricardo y las palabras de Elena. La foto, que aún sostenía, se había convertido en un portal a un pasado que lo perturbaba, que lo llamaba. Las armas que colgaban de los hombros de sus hombres, los muebles destrozados, el polvo en el aire, todo se volvió secundario ante la revelación de la vida de Ricardo. Sus subordinados, perplejos y silenciosos, observaban cómo su jefe, el hombre implacable que conocían, se había transformado en alguien absorto, atrapado en un laberinto de recuerdos y emociones ajenas. La urgente búsqueda de algo o alguien había sido completamente relegada por este inesperado encuentro con la historia, con el destino. Las palabras de Elena no solo contaban la vida de Ricardo, sino que involuntariamente estaban desenterrando los cimientos de la existencia del líder del CDS, conectándolo a un linaje que él creía comprender, pero que ahora se revelaba mucho más complejo y cargado de un pasado desconocido. La historia de Elena era un faro que iluminaba un camino insospechado, y el líder, aunque reticente, no podía evitar seguirlo. El líder del CDS observaba a Elena, su rostro ahora desprovisto de la dureza inicial, reemplazado por una expresión de profunda contemplación. Las palabras de la anciana, cargadas de recuerdos y una nostalgia palpable, resonaban en el espacio destrozado, pintando una imagen de un hombre que contrastaba fuertemente con el mundo que él conocía. La mirada del líder se detuvo en la sonrisa de Ricardo en la fotografía, una sonrisa que, por alguna razón, le resultaba extrañamente perturbadora. Había algo en esa expresión, en la forma en que los ojos de Ricardo se achinaban ligeramente, que evocaba una sensación de reconocimiento, un eco lejano en su propia memoria.
Este hombre, Ricardo, no era un extraño en el lienzo de su propia historia, aunque no pudiera aún ubicarlo con claridad. Era como si una puerta semiabierta se revelara en su mente, mostrando fragmentos de un pasado que no le pertenecía directamente, pero que lo había moldeado de alguna manera. Un hilo invisible parecía conectarlo con el hombre de la foto. Elena, sin darse cuenta del torbellino interno que provocaba en el líder, continuó tejiendo su narrativa, ajena a la conexión casi familiar que sus palabras estaban desenterrando. Habló de la pasión de Ricardo por la justicia, por la unión de la comunidad, por proteger a los suyos de cualquier adversidad. Él siempre decía que el verdadero tesoro de uno no está en el oro ni en las tierras, sino en la gente que amas, en los principios que defiendes, relató Elena, con la voz suave, pero firme, como si Ricardo estuviera allí, asintiendo a sus palabras. Decía que los hombres se forjan en las tormentas y que la lealtad es el escudo más fuerte. Sus recuerdos eran vívidos, llenos de la sabiduría sencilla y profunda que Ricardo le había transmitido. Cada frase suya era una caricia al alma de Ricardo, una reivindicación de su memoria ante aquellos que lo habían juzgado por su ausencia. El líder escuchaba cada palabra, su mirada fija en la anciana, como si cada sílaba contuviera una clave para su propia existencia. Mientras Elena hablaba, una sombra de algo no contado, de una historia familiar incompleta, comenzó a flotar en el aire. La forma en que el líder escuchaba, la intensidad de su mirada, la ligera palidez que había asumido su rostro, todo sugería que la anciana estaba, sin saberlo, tocando fibras muy íntimas y personales. Había un velo de dolor en los ojos del líder cuando Elena habló de la partida de Ricardo, de cómo se vieron forzados a separarse por circunstancias que ella no comprendía del todo, un misterio que ella misma nunca había podido descifrar completamente. Un día, simplemente se fue, recordó Elena, su voz quebrándose ligeramente. Dijo que era por nuestro bien, que volvería cuando la tormenta pasara. Pero la tormenta nunca amainó, y él nunca regresó a esta casa. Su voz se apagó, dejando el susurro de la tragedia en el aire. La urgencia y el temor inicial de Elena se habían transformado en un dolor compartido por un pasado que, de alguna manera, se entrelazaba con el presente de aquel hombre imponente. La misión original del CDS, la búsqueda despiadada que los había traído a irrumpir en la casa de Elena, parecía desvanecerse en la mente del líder, eclipsada por la imagen de Ricardo y las palabras de Elena. La foto, que aún sostenía, se había convertido en un portal a un pasado que lo perturbaba, que lo llamaba. Las armas que colgaban de los hombros de sus hombres, los muebles destrozados, el polvo en el aire, todo se volvió secundario ante la revelación de la vida de Ricardo. Sus subordinados, perplejos y silenciosos, observaban cómo su jefe, el hombre implacable que conocían, se había transformado en alguien absorto, atrapado en un laberinto de recuerdos y emociones ajenas. La urgente búsqueda de algo o alguien había sido completamente relegada por este inesperado encuentro con la historia, con el destino. Las palabras de Elena no solo contaban la vida de Ricardo, sino que involuntariamente estaban desenterrando los cimientos de la existencia del líder del CDS, conectándolo a un linaje que él creía comprender, pero que ahora se revelaba mucho más complejo y cargado de un pasado desconocido. La historia de Elena era un faro que iluminaba un camino insospechado, y el líder, aunque reticente, no podía evitar seguirlo. Con una voz que apenas era un susurro, rasposa por la emoción contenida, el líder finalmente habló, su mirada clavada en la foto y luego en los ojos de Elena. Era una confesión, una revelación que cambió el curso de la noche de manera irreversible. Mi nombre es Miguel, empezó, y cada palabra parecía costarle un esfuerzo inmenso. Y ese hombre, Ricardo, era mi padre. La bomba cayó en el pequeño espacio, resonando más fuerte que cualquier disparo. Elena sintió que el mundo se le venía encima. Su Ricardo, su amor perdido, había tenido otro hijo. Un hijo que ahora estaba parado frente a ella, con un uniforme de un cartel, con su casa destrozada y su vida puesta patas arriba.
El shock fue tan profundo que le cortó la respiración y una punzada de dolor, más aguda que cualquier miedo, le atravesó el alma. Miguel, el líder del CDS, hijo de Ricardo. La improbable verdad era casi insoportable. La historia oculta comenzó a desvelarse, hilada con dificultad por Miguel. Mi madre también te conoció, Elena. Ella me contó de ti, de lo mucho que mi padre te amaba. Dijo que fueron separados por la violencia de aquellos tiempos, por la necesidad de proteger lo poco que tenían. Mi padre, él me crió, pero siempre habló de ti, de esta casa, de esta tierra como un refugio perdido. Miguel explicó que Ricardo, tras ser forzado a dejar a Elena, se había encontrado en un camino incierto, buscando una forma de sobrevivir en un México cada vez más hostil. En ese peregrinaje, conoció a otra mujer, la madre de Miguel, y de esa unión nació él. Pero Ricardo siempre llevó consigo el recuerdo de Elena, un amor fantasma que lo persiguió hasta el final de sus días, y que, de alguna manera, había transmitido a su hijo sin que éste supiera la profundidad de la conexión. Miguel continuó, su voz cargada con la amargura de una vida marcada por la ausencia y las decisiones difíciles de su padre. Él siempre fue un hombre de secretos, de decisiones que no comprendimos del todo. Nos dijo que el mundo era un lugar peligroso, que teníamos que ser fuertes, sobrevivir a cualquier costo. Me enseñó a pelear, a no confiar en nadie. Pero también a tener un código, un honor, aunque sea en este infierno. Las palabras de Miguel revelaban la carga de un pasado no contado, una herencia de dolor y supervivencia que había culminado en la figura del líder del CDS. Un hombre que creía estar siguiendo un camino, solo para descubrir que ese camino estaba entrelazado con un amor antiguo y una verdad familiar que lo golpeaba con la fuerza de un rayo. La historia de Ricardo no era solo la de un amor perdido, sino la de un hombre complejo cuyas decisiones habían trazado destinos muy diferentes para sus dos vidas, dejando un legado pesado sobre los hombros de su hijo. Elena, ante esa confesión, sintió que el tiempo se disolvía. Su Ricardo, su amado, había vivido una vida paralela, una vida que ahora se manifestaba de la manera más violenta e inesperada. Elena procesó la revelación de Miguel, el líder del CDS, con una mezcla de horror y asombro que le cortó la respiración. La noticia de que Ricardo, su Ricardo, había tenido otro hijo, y que ese hijo era el hombre que había irrumpido en su hogar con tanta violencia, era una verdad brutal que se negaba a asentarse en su mente. Su miedo inicial a los hombres armados se mezcló ahora con una profunda tristeza, un dolor lacerante por la vida paralela que su amado había llevado, por los años de ausencia que habían dividido sus destinos de una forma tan cruel e irreversible. Una lágrima solitaria se abrió paso por el surco de su mejilla arrugada, una gota salada que encapsulaba décadas de preguntas sin respuesta y una pena que, creía, ya había superado. Miguel, hijo de Ricardo. La ironía del destino era tan amarga como el desierto que la rodeaba. Miguel, observándola con una intensidad que no había permitido antes, percibió el abismo de emociones que se agitaba en Elena. Su voz, ahora más suave, casi suplicante, llenó el silencio cargado. Sé que esto es difícil de creer, Elena. Pero mi padre, él no solo me habló de ti, sino que me dejó una misión. Una que no tiene nada que ver contigo, ni con lastimarte. Él me encargó encontrar algo vital, que creía haber escondido en esta zona antes de que lo perdiéramos. Algo que para él era muy valioso, un legado familiar. La expresión en el rostro de Miguel no era la de un capo sanguinario, sino la de un hijo en búsqueda de las respuestas de un padre, un hombre que, a pesar de su fachada de dureza, cargaba con el peso de una herencia misteriosa. La misión de irrupción en la casa de Elena, por lo tanto, no era más que una pieza en un rompecabezas mucho más grande, un intento desesperado por cumplir el último deseo o la última advertencia de su progenitor. El asombro de Elena no disminuyó, pero el dolor comenzó a dar paso a una punzada de curiosidad. ¿Qué podría haber escondido Ricardo? ¿Qué legado era tan importante como para que su hijo, un hombre inmerso en la violencia del cartel,
buscara con tanta vehemencia? La imagen de Ricardo, su Ricardo, el hombre de paz y amor por la tierra, chocaba violentamente con la figura de Miguel, el líder del CDS. Sin embargo, en los ojos de Miguel, Elena veía un destello de la misma pasión, de la misma determinación que había amado en Ricardo. Una conexión innegable. La paradoja del destino se cernía sobre ellos, un telón de fondo cruel para una reunión familiar. Tan distorsionada. El amor de Elena y Ricardo, forzado a la separación por la violencia y las circunstancias de un México turbulento, había germinado en dos vidas paralelas que convergían ahora, décadas después, de la forma más brutal e inesperada. Un hijo, fruto de un amor posterior, se presentaba ante ella como un emisario de la barbarie, pero también como un vínculo con el pasado que ella creía sepultado. El caos de la casa destrozada, el miedo que había sentido, las amenazas de muerte, todo se desvanecía ante la magnitud de esta revelación. El dolor por la muerte de Ricardo, que Elena había amortiguado con los años, revivía con la fuerza de un huracán, trayendo consigo no solo la pena, sino también la cruda realidad de que el hombre al que había amado había vivido una vida completa, lejos de ella, y que esa vida había engendrado a este Miguel. Elena no pudo evitar pensar en las decisiones que Ricardo debió tomar, en la lucha interna que debió librar para separarse de ella, para forjarse una nueva vida y para criar a un hijo en un mundo tan diferente al que ella conocía. Se preguntaba si Ricardo, en sus últimos momentos, había soñado con ella, con esta casa, con la paz que alguna vez compartieron. La brutalidad de la irrupción en su hogar, el terror de la noche, cobraban un nuevo significado. No eran actos aleatorios, eran las consecuencias tangibles de un pasado complejo, de una historia familiar que había sido escrita con sangre y lágrimas. La paradoja era cruel, la violencia extrema había sido el catalizador para desenterrar una verdad tan profundamente personal, un lazo familiar forjado en la adversidad y revelado en la barbarie. La pregunta de qué había escondido Ricardo, que era ese legado que Miguel buscaba con tanto ahínco, se convirtió en el único hilo de esperanza en el laberinto de dolor y confusión que ahora envolvía a Elena. Era un reencuentro de almas, aunque en circunstancias tan violentas. Dos mundos chocando, unidos por el fantasma de un hombre que había marcado sus vidas de formas tan dispares. La violencia que los había separado, era ahora la misma violencia que los unía. Era una trágica ironía, una danza macabra del destino que había orquestado esta terrible reunión. Los ojos de Elena se posaron en Miguel, ya no con puro terror, sino con una mezcla de tristeza, asombro y una extraña y naciente conexión. Tenía que escuchar la historia completa, comprender el rompecabezas que Ricardo había dejado. Mi padre, comenzó Miguel, su voz, aunque más contenida, aún resonaba con la autoridad de un líder, pero ahora mezclada con un tinte de vulnerabilidad que Elena nunca hubiera imaginado. Él siempre fue un hombre que vio más allá, Elena. No le interesaban los lujos ni el poder por el poder. Siempre dijo que había algo más grande en juego, un equilibrio. Y creía que aquí, en esta tierra, en este lugar, había un secreto. Algo que él consideraba vital para el futuro de nuestra gente, para la preservación de nuestro legado, nuestra identidad. Él lo llamaba su herencia, y no se refería a oro o propiedades, sino a algo intangible, pero poderoso. Estaba convencido de que este sitio guardaba la clave para protegerse de las fuerzas que querían destruir nuestra cultura, nuestros valores. Miguel hizo una pausa, sus ojos escaneando la humilde habitación, como si esperara que las paredes mismas le revelaran el misterio. Antes de fallecer, me hizo jurar que encontraría ese legado. Me dio algunas pistas crípticas, fragmentos de un rompecabezas que me han traído hasta aquí, a tu puerta, en esta noche. Elena escuchaba, con cada palabra de Miguel, una nueva faceta de Ricardo emergía. El hombre que ella recordaba era un visionario, sí, pero también un hombre de paz, un agricultor, un esposo. Este Ricardo, el Ricardo de Miguel, parecía un estratega, un guardián de secretos, un hombre que se movía en las sombras de una guerra invisible. Mi padre, continuó Miguel,
su voz suavizándose aún más al hablar de la memoria de Ricardo, no era como estos hombres que me acompañan hoy. No era un hombre de armas, no de la forma en que lo soy yo. Él creía en la palabra, en la diplomacia, en la fuerza de la comunidad. Pero también entendía el peligro, la maldad que puede habitar en el corazón de los hombres. Y por eso, se preparó. Creía que si la violencia llegaba, no se llevaría todo. Que algo de nuestra esencia, de nuestro espíritu, de nuestra historia, debía sobrevivir. Miguel se pasó una mano por el rostro, un gesto de cansancio que humanizaba su figura imponente. Me habló de su amor por ti, Elena, de esta casa. Dijo que era un santuario, un lugar de pureza en medio de la creciente oscuridad. Por eso me hizo buscar aquí. La ambigüedad moral flotaba en el aire como el polvo que ahora cubría los muebles. ¿Era Ricardo realmente un hombre de paz, o había estado involucrado en algo más turbio? ¿Podría su legado ser algo peligroso, algo que, al ser encontrado, desataría aún más violencia? Los hombres del CDS que acompañaban a Miguel eran la prueba viviente de que las intenciones de Ricardo, por muy nobles que hubieran sido, habían terminado entrelazándose con la brutalidad del mundo moderno. Elena recordaba la mirada de Ricardo, su convicción férrea. Él defendía la justicia, sí, pero su justicia no era la de las armas. Sin embargo, que lo había obligado a esconder algo, a dejar un legado tan peligroso como para que su propio hijo, ahora en un cártel, lo buscara con tal desesperación? Esa noche, en la casa de Elena, la figura de Ricardo se bifurcaba en dos caminos, el del amor y la paz, y el del misterio y la posible implicación en algo que solo ahora comenzaba a revelarse. Mi padre siempre fue un estratega, dijo Miguel, sus ojos fijos en la fotografía de su padre. Él me enseñó a luchar, no solo con los puños, sino con la mente. Me dijo que el conocimiento es poder, y que la verdad, por dolorosa que sea, siempre debe ser preservada. Me hablaba de los antiguos, de cómo protegían sus saberes. Decía que el verdadero enemigo no era solo el hombre armado, sino la ignorancia, la pérdida de nuestra historia, el olvido de quienes somos. Su voz se volvió más reflexiva, casi melancólica. Cuando era niño, me contaba historias de cómo el mundo estaba cambiando, de cómo los nuevos invasores llegarían, no con espadas, sino con ambición y avaricia, y cómo intentarían borrar nuestra herencia. Me dijo que él había dedicado su vida a proteger esa herencia, a esconderla en un lugar seguro, un lugar que solo alguien de nuestra sangre, alguien con la misma convicción, podría encontrar. Elena escuchaba, su corazón encogido. Las palabras de Miguel daban un nuevo significado a los recuerdos de Ricardo. Las largas horas que pasaba estudiando viejos códices, los viajes misteriosos a pueblos lejanos, su obsesión por la historia local. Había sido un erudito, un guardián de la memoria. Pero, ¿por qué esconder ese conocimiento de una manera tan secreta, tan peligrosa? La brutalidad de la situación chocaba con la imagen del Ricardo que ella amaba. ¿Podría ese legado ser lo suficientemente valioso como para justificar la irrupción de hombres armados, para poner en peligro la vida de una anciana? O peor aún, ¿podría ese conocimiento ser tan peligroso que Ricardo, para protegerlo, o para proteger a su familia, se hubiera visto obligado a involucrarse en actividades que lo alejaron de su camino de paz? La ambigüedad del pasado de Ricardo se cernía sobre ellos, un velo que Miguel, sin querer, comenzaba a descorrer con cada palabra. No es dinero, Elena, continuó Miguel, como si leyera sus pensamientos. Mi padre despreciaba el dinero fácil. Es algo más profundo, algo arraigado en la tierra misma, en la memoria de nuestro pueblo. Él creía que el verdadero poder reside en saber de dónde vienes, a quienes perteneces. Y que sin esa conexión, estamos perdidos. Para Elena, la idea de un Ricardo involucrado en algo turbio era casi inconcebible, pero la presencia de esos hombres armados, y la historia de Miguel, eran una evidencia innegable de que el hombre que ella amó había transitado por caminos mucho más complejos y peligrosos de lo que ella jamás hubiera imaginado. Su legado no era solo un tesoro, sino un enigma con un costo muy alto.
La ambigüedad del pasado de Ricardo se cernía sobre ellos, un velo que Miguel, sin querer, comenzaba a descorrer con cada palabra. No es dinero, Elena, continuó Miguel, como si leyera sus pensamientos. Mi padre despreciaba el dinero fácil. Es algo más profundo, algo arraigado en la tierra misma, en la memoria de nuestro pueblo. Él creía que el verdadero poder reside en saber de dónde vienes, a quienes perteneces. Y que sin esa conexión, estamos perdidos. Para Elena, la idea de un Ricardo involucrado en algo turbio era casi inconcebible, pero la presencia de esos hombres armados, y la historia de Miguel, eran una evidencia innegable de que el hombre que ella amó había transitado por caminos mucho más complejos y peligrosos de lo que ella jamás hubiera imaginado. Su legado no era solo un tesoro, sino un enigma con un costo muy alto. Elena miró a Miguel, sus ojos cansados pero ahora con una determinación renovada. El miedo que la había paralizado por horas se disipó, reemplazado por una necesidad imperiosa de desentrañar el misterio que envolvía a su Ricardo. La ira por la irrupción en su hogar, por el caos y la destrucción, palidecía ante la magnitud de la historia que se revelaba. Si Ricardo había dejado un legado, algo tan vital como para que su propio hijo, un hombre tan diferente a él y sin embargo tan conectado, lo buscara con tal vehemencia, ella, Elena, su primer y verdadero amor, tenía la obligación de ayudar. Era una deuda con la memoria de su Ricardo, una oportunidad de entender las decisiones que lo habían alejado de ella, y quizás, de encontrar una especie de cierre para su propio corazón herido. Con una voz que sorprendió incluso a Miguel por su firmeza, Elena asintió lentamente. Ricardo era un hombre de principios, dijo, su mirada fija en la fotografía. Si dejó algo aquí, algo que para él era importante de verdad, no era para causar daño. Era para proteger. Se enderezó un poco, la postura digna a pesar de la edad y el terror vivido. Yo sé dónde solíamos esconder nuestros secretos. Un lugar que solo él y yo conocíamos, donde pasábamos las tardes de nuestra juventud, lejos de todas las miradas. No había duda en su tono, solo la claridad de un propósito recién descubierto. Era una colaboración improbable, una anciana y el líder de un cartel, unidos por un fantasma del pasado que se negaba a descansar. Los hombres de Miguel, que habían estado observando en silencio la extraña interacción, se removieron inquietos, sin comprender la magnitud de lo que sucedía, pero sintiendo la autoridad en la voz de Elena. Fue Elena quien tomó la iniciativa. Se movió con una agilidad que desmintió sus años, guiando a Miguel y a un par de sus hombres hacia la parte trasera de la casa. El resto se quedó patrullando, aún en estado de alerta, pero con la confusión grabada en sus rostros. Elena los llevó más allá del pequeño huerto de hierbas medicinales, hacia un bosquecillo de árboles de mezquite que marcaban el límite de su propiedad. El camino era sinuoso y poco transitado, apenas una senda marcada por el paso de los animales y el tiempo. La oscuridad de la noche, aunque mitigada por las potentes linternas de los hombres, hacía que cada sombra pareciera cobrar vida. Finalmente, se detuvieron junto a un viejo árbol de copal, cuyas ramas retorcidas parecían brazos ancianos que se elevaban hacia el cielo estrellado. Elena señaló una pila de rocas desordenadas al pie del árbol, cubiertas por musgo y maleza. Aquí, susurró, su voz cargada de recuerdos. Ricardo y yo veníamos aquí a soñar, a planear nuestro futuro. Decíamos que este árbol era el testigo de nuestros secretos. Era un lugar de paz, de historias compartidas, un rincón sagrado en medio del paisaje agreste. Miguel observó las rocas, nada indicaba que hubiera algo especial allí. Pero la convicción en los ojos de Elena era innegable. Los hombres de Miguel, bajo su atenta mirada, comenzaron a remover las rocas con sus botas y sus manos enguantadas. El trabajo fue lento y laborioso, las piedras pesadas y encajadas por décadas de olvido. Elena se mantuvo a un lado, su mirada fija en el punto donde se concentraban los esfuerzos, rezando en silencio para que su intuición, para que la memoria de Ricardo, estuviera en lo cierto. La tensión era palpable. ¿Sería este el lugar?
¿Estaría allí el legado de Ricardo? De repente, uno de los hombres emitió un gruñido de sorpresa. Había encontrado algo. Bajo la última y más grande de las rocas, en un hueco cuidadosamente oculto y sellado con tierra endurecida, apareció un pequeño cofre de madera oscura. Era antiguo, tosco, pero claramente hecho con esmero. Parecía haber sido labrado a mano, con grabados sencillos que apenas se distinguían en la penumbra. El cofre no era grande, no más que una caja de zapatos, y su apariencia no sugería riquezas o armas, sino algo mucho más íntimo y personal. La tierra se desprendió del cofre al ser levantado, revelando su superficie desgastada por el tiempo, pero intacta. La respiración de Miguel se detuvo, sus ojos fijos en el objeto que había estado buscando durante tanto tiempo, sin saber qué forma tomaría ni dónde lo encontraría. Era el legado de su padre, finalmente revelado. El líder del CDS, con el pequeño cofre de madera en sus manos, lo examinó con una mezcla de reverencia y una curiosidad casi febril. La textura era áspera, la madera oscura y añeja, y los grabados, apenas visibles, parecían contar una historia propia. No había cerradura visible, ni adornos ostentosos, era un objeto de una sencillez engañosa. Con un suspiro profundo, Miguel lo abrió. El chasquido de la tapa al ceder rompió el silencio de la noche, un sonido que pareció resonar con la promesa de una revelación. Dentro, no encontraron armas relucientes, ni montones de dinero sucio, ni planos de complejos criminales. En su lugar, el cofre albergaba un tesoro diferente, un fajo de cartas amarillentas atadas con un cordel, un diario de cubierta de cuero descolorido y algunos objetos personales pequeños, como una brújula de latón y una pequeña navaja de bolsillo. Eran las reliquias de una vida, los fragmentos tangibles del hombre que había sido Ricardo. Miguel tomó las cartas con cuidado. Sus dedos, acostumbrados a la empuñadura fría del metal, se movían con una delicadeza inusual. Deslizó una de las cartas del fajo, y al desplegarla, la letra de puño y letra de su padre, familiar y extraña a la vez, se reveló bajo la luz de la linterna. Las primeras líneas contaban una historia de amor, de decisiones difíciles, de un Ricardo que no era el criminal que algunos murmuraban, sino un hombre acorralado por las circunstancias. Las cartas desvelaban que Ricardo, en efecto, no era un criminal. Era un hombre que había descubierto información delicada sobre la corrupción de oficiales locales y la infiltración de cárteles en la política del Estado, algo que lo había puesto en un riesgo inminente. No era que él estuviera involucrado en sus actividades, sino que había sido testigo accidental de sus operaciones y, con su innata honestidad y sentido de justicia, se había negado a guardar silencio. La verdad era que Ricardo había intentado proteger a su familia, a Elena, a Miguel, del peligro inminente que representaba esa información. Había huido, no por cobardía, sino para no ponerlos en peligro, con la esperanza de poder usar esa información para exponer la red de corrupción y proteger a su comunidad desde la distancia. El legado no era un tesoro material, sino la verdad, la documentación meticulosa de los nombres, las fechas y los tratos ilícitos que ponían en jaque la seguridad y el futuro de su pueblo. Era una encrucijada moral, un acto de resistencia silenciosa. Se había negado a unirse a los cárteles o a hacer tratos con ellos, su partida fue una forma de escape, no de connivencia. Quería proteger, no solo a su familia, sino al espíritu de su tierra. Miguel leyó en silencio, su rostro transformándose con cada palabra. El ceño fruncido de un hombre endurecido por la violencia se suavizaba, sus ojos se llenaban de una tristeza profunda y un arrepentimiento palpable. Se dio cuenta de que su búsqueda había estado basada en suposiciones erróneas, en una narrativa construida sobre la distorsión y la ausencia. La imagen del padre fuerte y honorable que había tenido de niño se reafirmaba, pero ahora con una capa de sacrificio y dolor que nunca había comprendido. La información que buscaba, la herencia de su padre, no era algo que pudiera usar para el poder o el control, sino una pesada carga de la verdad, un acto de rebelión pacífica contra las mismas fuerzas a las que él, irónicamente, ahora servía.
La culpa se instaló en Miguel. Había irrumpido en la casa de Elena, la mujer que su padre había amado, destrozado su hogar y la había aterrorizado, todo por una misión que ahora revelaba la pureza de las intenciones de Ricardo. La ironía era dolorosa. Él, siguiendo los pasos de su padre, creyendo honrar su legado, había actuado como los mismos opresores de los que Ricardo quería proteger a los suyos. El arrepentimiento era una oleada fría que lo recorría, un reconocimiento tardío de un camino equivocado. La verdad de su padre, custodiada en aquel humilde cofre, no solo había cambiado su percepción de Ricardo, sino que había destrozado los cimientos de su propia existencia, revelando la paradoja cruel de su vida. La misión original del CDS se disolvió en el aire denso y polvoriento del hogar de Elena. Lo que habían venido a buscar, un supuesto rastro de actividades ilícitas que su líder creía herencia de su padre, se había transformado en una verdad mucho más compleja y dolorosa. Ya no había un objetivo claro para su brutalidad. Las cartas y el diario de Ricardo revelaban que no había tesoros escondidos para financiar operaciones criminales, sino un legado de información, de una lucha silenciosa por la integridad. El arrepentimiento en el rostro de Miguel era palpable, una máscara de dolor que reescribía su dura expresión habitual. Su búsqueda, que había comenzado con violencia y determinación, se había estrellado contra la inesperada inocencia de su padre, revelando un camino equivocado. La verdad de Ricardo era un espejo que mostraba a Miguel no un reflejo del poder, sino de un profundo error. El algo que buscaban era el honor, y lo habían profanado al irrumpir en la casa de Elena. Una conexión inesperada y profunda creció entre Elena y Miguel, una que trascendía la violencia de la noche y las cicatrices del pasado. Él, que había llegado como un invasor, se había descubierto como su nieto, el hijo del hombre al que ella había amado con todo su ser. Y ella, la víctima de su irrupción, se había convertido en la portadora de una verdad que redefinió su propia existencia. Ya no eran desconocidos enfrentados por la fuerza, sino familiares unidos por el hilo invisible de Ricardo. Un respeto mutuo, nacido de la tragedia y la revelación, comenzó a aflorar, teñido de dolor pero también de una extraña esperanza. Elena miró a Miguel, sus ojos ancianos ahora reflejaban no solo el miedo superado, sino la comprensión y una naciente compasión. En él, a pesar del uniforme y las armas, veía destellos de Ricardo, la misma tenacidad, la misma pasión, aunque mal encausada. La emotividad del momento era abrumadora. Las lágrimas corrieron libremente por las mejillas arrugadas de Elena, pero ya no eran lágrimas de terror, sino de una profunda y catártica liberación. Había encontrado una parte de Ricardo que creía perdida para siempre y en la forma más inesperada. Miguel, por su parte, se arrodilló lentamente frente a Elena, todavía sosteniendo las cartas de su padre con una reverencia que nunca había mostrado por nada en su vida. Su postura dura se desmoronó, y por un instante, el líder formidable del CDS se convirtió en un niño perdido, abrumado por el peso de la verdad y el inmenso arrepentimiento. Las palabras de Elena resonaron en su mente, la imagen de su padre no como el hombre de secretos turbios, sino como un protector, un visionario. La comprensión lo golpeó con fuerza. Había profanado el santuario que su padre había amado y, al hacerlo, había traicionado la memoria de ese mismo padre. Elena extendió una mano temblorosa y acunó la mejilla de Miguel, su piel áspera y curtida encontrándose con la de él, suave a pesar de la incipiente barba. No hubo palabras, solo el silencio de un reconocimiento mutuo, de un vínculo que había permanecido oculto durante décadas y que ahora se manifestaba con una fuerza inquebrantable. Miguel, con los ojos vidriosos, hundió su rostro en las manos de Elena. Fue un abrazo silencioso, un momento de consuelo y perdón tácito, donde las barreras de la violencia y el miedo se derrumbaron, reemplazadas por la frágil belleza de la conexión familiar. Las lágrimas de Miguel, largamente contenidas, finalmente se derramaron, manchando la tierra de la casa de Elena. Eran lágrimas de arrepentimiento, de descubrimiento, de una tristeza que el poder y la brutalidad nunca habían permitido salir.
Los hombres del CDS, dispersos por la casa, observaron la escena con una mezcla de confusión y asombro mudo. Nunca habían visto a su líder de esa manera, su imagen de invencibilidad se había desvanecido ante la verdad de un pasado familiar. Algunos apartaron la mirada, incómodos con la intimidad de la situación, otros permanecieron estáticos, incapaces de procesar la transformación de su jefe. El aire ya no olía a miedo y pólvora, sino a tierra mojada por las lágrimas, a la fragancia tenue de las hierbas medicinales de Elena y a la promesa incierta de un nuevo amanecer. El cofre con las cartas y el diario de Ricardo reposaba a los pies de Miguel, un testamento mudo de la verdad que había transformado la noche de terror en una inesperada revelación familiar. La abuela y el nieto, Elena y Miguel, se encontraron en medio de la destrucción, uniendo los hilos rotos de una historia que Ricardo había intentado proteger. El dolor compartido de ese pasado, y la impactante revelación de los verdaderos motivos de Ricardo, habían forjado un lazo inquebrantable entre Elena y Miguel. La noche de terror se había convertido en una noche de catarsis, un recordatorio brutal de cómo el destino puede jugar sus cartas más inesperadas. El encuentro, aunque violento, había arrancado las capas de engaño y desinformación, revelando la pureza de un legado y la cruda realidad de un vínculo familiar. La casa de Elena, aunque destrozada, se sentía más llena que nunca, impregnada con las emociones de un reencuentro que nadie hubiera podido prever, un testimonio silencioso de la resiliencia del amor y la fuerza inquebrantable de la familia, incluso en los contextos más oscuros y violentos de México. El dolor compartido de ese pasado, y la impactante revelación de los verdaderos motivos de Ricardo, habían forjado un lazo inquebrantable entre Elena y Miguel. La noche de terror se había convertido en una noche de catarsis, un recordatorio brutal de cómo el destino puede jugar sus cartas más inesperadas. El encuentro, aunque violento, había arrancado las capas de engaño y desinformación, revelando la pureza de un legado y la cruda realidad de un vínculo familiar. La casa de Elena, aunque destrozada, se sentía más llena que nunca, impregnada con las emociones de un reencuentro que nadie hubiera podido prever. Un testimonio silencioso de la resiliencia del amor y la fuerza inquebrantable de la familia, incluso en los contextos más oscuros y violentos de México. La noche, que había comenzado con la furia desatada de la violencia, se desvanecía lentamente, cediendo su lugar a los primeros indicios de un amanecer incierto. Las estrellas comenzaron a pálida su brillo, y un tenue azul grisáceo tiñó el horizonte, anunciando el fin de aquella jornada tan particular. Miguel, aún arrodillado frente a Elena, se incorporó con lentitud. Sus músculos protestando por la postura forzada. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas y la vigilia, buscaron los de Elena. La dureza habitual en su mirada había sido sustituida por una vulnerabilidad cruda, una sinceridad que nunca nadie de su entorno, ni siquiera sus hombres, había presenciado. Los papeles de Ricardo, las cartas y el diario, reposaban ahora cuidadosamente doblados en el regazo de Elena, como tesoros recién descubiertos. Sus hombres, dispersos por las habitaciones y el patio, habían comenzado a recoger algunos de sus equipos, sus movimientos más CONTNTS, silenciosos y menos agresivos que al principio de la noche. La orden de retirada no había sido pronunciada en voz alta, pero la atmósfera misma de la casa la anunciaba. La misión del CDS, o al menos la concepción que Miguel tenía de ella, había terminado. Se acercó a Elena y tomó sus manos entre las suyas, un gesto de intimidad y respeto que contrastaba aún más con la irrupción violenta de hacía unas horas. Elena, comenzó Miguel, su voz aún ronca, no hay palabras para esto. Para el daño que te hemos causado, para la verdad que nos ha unido. Se detuvo, buscando las palabras adecuadas para expresar la magnitud de lo que sentía. Mi padre, tu Ricardo, nos dejó un legado que va más allá de estos papeles. Nos dejó el lazo más fuerte, la familia. Elena, con la serenidad de quien ha visto demasiado para asustarse fácilmente, apretó las manos de Miguel. Ricardo siempre supo que la verdad encuentra su camino, hijo. Que el amor es más fuerte que cualquier oscuridad. Y que la familia,
aunque a veces se pierda, siempre regresa. Sus palabras eran un bálsamo, un abrazo de perdón y comprensión. Miguel asintió, una ligera sonrisa de amargura cruzando sus labios. El nuevo comienzo no prometía ser fácil. Las vidas de ambos estaban irrevocablemente entrelazadas, pero también marcadas por realidades muy diferentes. Elena, la anciana guardiana de un amor puro. Miguel, el líder de un mundo cruel. Sin embargo, en ese momento, eran simplemente abuela y nieto, encontrándose en medio de los escombros de un pasado que se había negado a permanecer oculto. Miguel se volvió hacia sus hombres, que esperaban en respetuoso silencio, aunque visiblemente incómodos. Su mirada era distinta, no tan autoritaria, pero con una nueva profundidad. Recojan todo y vámonos, ordenó con voz clara. Pero no dejen ni un solo rastro. No toquen nada más en esta casa. Y que nadie olvide lo que hemos presenciado aquí esta noche. Era una instrucción tácita, una lección aprendida entre la violencia y la revelación. Sus hombres, aunque perplejos, obedecieron sin rechistar, sintiendo el cambio en su líder, la transformación que se había operado bajo el manto de la noche. Antes de marcharse definitivamente, Miguel volvió una vez más hacia Elena. Su rostro, iluminado por la luz incipiente del amanecer, mostraba las huellas del cansancio y la emoción. Volveré, Elena. Volveré por ti, por mi padre, por esta verdad. Esto no termina aquí. Sus palabras eran una promesa, un compromiso que iba más allá de la lealtad a su organización. Era la promesa de un hijo a su padre, y de un nieto a su abuela, una promesa de redención y de un futuro incierto, pero ahora con un propósito renovado. Elena, con un nudo en la garganta, solo pudo asentir, sus ojos llenos de esperanza y una tristeza agridulce. Finalmente, los vehículos del CDS arrancaron, sus motores rugiendo en el silencio del amanecer. Las luces traseras se alejaron, dejando tras de sí una estela de polvo y el eco de una noche inolvidable. La casa de campo de Elena quedó en silencio, bañada por los primeros rayos del sol que se asomaban sobre las montañas. Ya no era la misma casa. Sus paredes, aunque físicamente dañadas, contenían ahora una verdad que la había transformado. Estaba marcada por la irrupción, sí, por la violencia y el miedo, pero también por la verdad revelada, por el reencuentro de una familia dividida por el tiempo y las circunstancias. Elena se quedó allí, en medio de su hogar desordenado, con las cartas de Ricardo entre sus manos. La calma había regresado, pero el silencio no era vacío, estaba lleno de ecos, de promesas y de la inmensa carga de un pasado que, finalmente, había encontrado el camino de regreso a casa. La historia de Ricardo, y de su familia, apenas comenzaba a desvelarse de verdad. La casa quedó finalmente en silencio, el amanecer tiñendo el horizonte con tonos anaranjados y rosados. Elena se quedó en medio de su hogar desordenado, con las cartas de Ricardo entre sus manos. El silencio que siguió a la partida de los vehículos del CDS no era el mismo silencio de antes. Estaba lleno de ecos, de promesas y de la inmensa carga de un pasado que, finalmente, había encontrado el camino de regreso a casa. La presencia de Miguel, su nieto inesperado, se había grabado en cada rincón de su memoria y en el alma de su hogar. Ya no era una anciana solitaria, ahora era una abuela con una historia recién descubierta y un lazo familiar que la unía a un mundo que creía ajeno. La imagen de Ricardo, reconstruida por las cartas y el testimonio de Miguel, se presentó ante ella de una forma más completa, más humana, con sus complejidades, sus sacrificios y sus contradicciones. La herida del abandono no había desaparecido del todo, pero se había suavizado con la comprensión. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones y reflexiones para Elena. Limpió su casa, pieza por pieza, no con la amargura de una víctima, sino con la quietud de quien restaura un santuario. Cada mueble colocado, cada objeto reparado, era un acto de sanación, de aceptación. Las cartas de Ricardo se convirtieron en su tesoro más preciado, leyéndolas y releyéndolas bajo la luz del sol,
descubriendo en cada palabra una faceta nueva del hombre que había amado. Entendió sus miedos, sus razones para huir, su desesperada búsqueda de proteger la verdad y, por ende, a su familia, a costa de su propia felicidad y la de Elena. La historia de Ricardo se reveló como un tapiz intrincado de amor, sacrificio y lucha, un hombre que se negaba a doblegarse ante la corrupción y la injusticia, incluso si eso significaba perderlo todo. La promesa de Miguel de regresar no tardó en materializarse. Unas semanas después, un vehículo menos ostentoso y sin la parafernalia intimidante, se detuvo en el camino de tierra. De él bajó Miguel, esta vez solo, su uniforme reemplazado por ropa de civil, su rostro más relajado, aunque aún portando la seriedad de su posición. El abrazo, esta vez, fue menos tenso, más genuino. No era el beso de un hijo que regresa a casa, sino el de un nieto que descubre sus raíces, que busca entender su propia identidad a través de la historia de sus antepasados. A partir de esa visita, Miguel se convirtió en una figura recurrente en la vida de Elena. No de forma constante, dada la complejidad de su vida, pero sí con una regularidad que trajo una nueva rutina a la anciana. Le llevaba víveres, le ayudaba con reparaciones de la casa y, sobre todo, le ofrecía compañía. Las conversaciones entre abuela y nieto se extendieron por horas, compartiendo recuerdos de Ricardo, cada uno desde su perspectiva. Elena le contaba a Miguel anécdotas de la juventud de su padre, de su amor por la tierra, de sus sueños de justicia y prosperidad para su pueblo. Miguel, a su vez, le compartía la historia de su propia madre, la mujer que había recogido a Ricardo en su huida y le había dado un nuevo hogar, un nuevo hijo. En esas charlas, se tejía una nueva historia familiar, una que honraba a Ricardo en todas sus facetas, uniendo los hilos rotos de su existencia. La casa de campo de Elena, una vez un refugio de soledad, se transformó en un epicentro de reconciliación, un lugar donde el pasado y el presente se encontraban, donde el amor y la violencia hallaban un punto de equilibrio, de comprensión. Así, la historia cierra con una reflexión sobre los inquebrantables lazos familiares, una verdad que siempre encuentra su camino, incluso en los lugares más oscuros e inesperados. La irrupción brutal del CDS había sido, paradójicamente, el catalizador para la redención, para el descubrimiento de un linaje, para la sanación de heridas antiguas. Elena, la anciana guardiana de la memoria, y Miguel, el líder del cartel transformado por la verdad, son el testimonio de que la humanidad puede florecer incluso en el corazón de la barbarie. La vida de Elena, aunque marcada por la pérdida y el dolor, encontró un nuevo propósito en el amor y la conexión de su nieto, un legado de Ricardo que trascendía la violencia y las fronteras de cualquier cartel. La historia de Ricardo y su familia, finalmente reunida, es un recordatorio de que, no importa cuán lejos nos lleve el destino, los hilos que nos unen siempre nos llevarán de regreso a casa. Esperamos que esta historia te haya conmovido tanto como a nosotros narrarla. ¿Qué opinas de la inesperada conexión entre Elena y Miguel? ¿Crees que Miguel podrá redimir su camino? Déjanos tus comentarios aquí abajo y no olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias, donde exploramos los misterios y las profundidades del alma mexicana. Te esperamos en el próximo video.